El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, vamos a celebrar nuestra fe esta tarde, unidos en comunión, quienes estamos aquí, están en sus hogares y se unen a nosotros mediante las redes sociales. Vamos a encomendar a Dios en nuestros puntos y pedir por nuestros enfermos. Recordamos a Jaime Alvarado Gómez, Genaro Alejandro Rodríguez Carvajal, Antonio Reyes Bárcenas, José Luis Murillo, Georgina Dávila Alejandro, Elodia Peña Martínez, Carlos Olvera Aguilar, Luz Olvera Aguilar, Esther Doria Gallego, Jorge Aguilar, Carlos Hugo Celine Cruz, las ánimas de todos. Damos gracias a Dios nuestro Señor por una vida de María Fernanda Hernández Álvarez. Pedimos por la salud y el bienestar de Miriam Olvera Ángel, también por la salud de la familia Cervantes Hernández, Porfirio Ortega, Plata, Alfonso Miranda, todos los contagiados y heridos, y encomendamos a Dios de fortaleza, de generosidad, aquellas personas que les atienden cerca, sea en su hogar, sea también en los centros de salud. Vamos ahora a guardar silencio, vamos a pedirle a Dios que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra, obra y acción, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos, y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor, y enciende en ellos el deseo de un justo progreso de sus hermanos, para que se realice cada uno como persona
y se afiancen en el mundo la igualdad y la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe, porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti mientras recibo tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. De pie. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recordamos a nuestros difuntos, pedimos por nuestros enfermos y damos gracias a Dios por los beneficios que nos concede, sobre todo por el don de la vida, y lo hacemos celebrando este sacramento de la fe, en el cual tenemos la oportunidad de alimentarnos espiritualmente, comenzando con ese platillo abundante y nutritivo que es la palabra de Dios. El día de hoy encontramos tanto en el Evangelio como en la primera lectura unos testimonios en donde se profundiza la fe en aspectos que nosotros consideramos fundamentales y se dejan un poco al lado algunos aspectos que son realmente secundarios desde el punto de vista de Jesús. El Evangelio nos recuerda una controversia que tiene Jesús por el asunto de la purificación de las manos antes de las comidas. Efectivamente, todos los pueblos tienen sus medidas higiénicas, pero en el pueblo de Jesús, algunas de estas medidas, por la enseñanza de algunos maestros, se habían complicado enormemente. Por ejemplo, antes de comer, las manos tenían que lavarse hasta el codo, entre otras cosas. A Jesús lo criticaron por no haber hecho esa ceremonia, pero Jesús replica insistiendo más bien en la pureza del corazón. Qué bueno que nos preocupemos de la higiene externa, pero delante de Dios hay que ver cómo está la higiene de nuestro corazón, de nuestra vida ética. ¿De qué sirve lavarnos las manos si nuestra vida está llena de robos y de maldad? Jesús quiere que eso se corrija. Eso es fundamental. Y si alguien ha cometido ese tipo de atropellos, pues lógicamente que tiene que reparar el daño. Tiene que compartir lo que tomó y no era suyo. En aquella época era dar limosna, atender a quien lo necesita con los bienes que quizás se tomaron. Bueno, efectivamente, se trata entonces de responder con toda nuestra vida, nuestras acciones y nuestro corazón a lo que le agrada a Dios. Y no solamente cosas de la superficie.
que también son buenas, pero no son las más importantes. Las primeras comunidades cristianas, cuando dejaron la tierra de Palestina y comenzaron a llevar el Evangelio a otras tierras, comenzaron a encontrarse con un choque de costumbres. El apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos de Galacia, unas comunidades ubicadas en lo que hoy sería el centro norte de Turquía, al sur del Mar Negro. Bueno, eran cristianos que procedían del paganismo. Y resulta que a esa comunidad llegaron algunos cristianos que venían de Jerusalén. Eran cristianos de origen judío y que querían que todo mundo practicara lo establecido en las leyes judías y en las costumbres judías. Un asunto era la circuncisión, que por cierto, en la tradición bíblica es un signo externo de que hay una pertenencia a Dios, un signo que recuerda a los varones su pertenencia al Dios vivo, signo de identidad. Bien, eran las costumbres judías y la ley judía. Cuando el apóstol Pablo evangeliza a estos cristianos que no eran judíos, que eran de origen pagano, no les impuso la circuncisión. No es necesaria para salvarse, una operación externa. Pero los cristianos que llegaron de Jerusalén querían obligarlos a circuncidarse para que así pudieran pertenecer al pueblo de Dios y se salvaran. El apóstol Pablo insiste en que lo que nos salva es la fe, no las operaciones quirúrgicas en el cuerpo, no una mutilación en el cuerpo, que puede ser un signo en una cultura. Unas culturas se circuncidan, en otras culturas se hacen incisiones en la cara, en los brazos, tatuajes, etcétera, etcétera. Cada cultura lo suyo. Pero lo que Pablo quiere es que quede claro que lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús, y tenemos que ser libres de todas las demás cosas. Para ser libres nos libertó Cristo. No asumamos una nueva esclavitud, nuevas leyes que someten. Y luego todavía les advierte, ok, si alguno de ustedes cree que para salvar necesita la circuncisión, bueno, pero tiene que cumplir todos los demás preceptos de la ley. Los maestros de la época habían hecho una lista, eran por lo menos 613 los preceptos bíblicos, pero luego había las interpretaciones. Los preceptos bíblicos eran como un artículo constitucional, pero ustedes saben que para cada artículo hay ley reglamentaria, y los maestros habían hecho una enormidad de leyes reglamentarias, infinitas casi. Por ejemplo, para el sábado, el mandato es: guardarás el día de sábado. Pero los maestros habían hecho 39 leyes en donde se especificaba qué trabajos estaban prohibidos hacer en sábado. 39 leyes. Una se convierte en 39. Imagínense 613 en cuántas se cumpliría, se convertiría. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: vivamos libres. Para ser libres nos libertó Cristo. Ya no vuelvan a esas esclavitudes.
Crean en Dios, confíen en Dios. No nos va a salvar una pequeña cirugía corporal. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué dice Pablo? Para los cristianos no vale nada estar o no circuncidado. Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad. La fe que se demuestra en el amor fraterno, en los hechos de amor a los hermanos. Eso es lo que cuenta. Enseñanza apostólica. Qué bien hacemos en recordar y ojalá que todos lo practicáramos. Efectivamente, hermanas y hermanos, hay que limpiarnos por dentro, nos enseña Jesús, no solo en la superficie, o no solo las manos o los vasos. Y luego hay que creer que la salvación la da la fe en Jesús, pero una fe que se demuestra en los hechos de amor a los hermanos. Eso es ser cristiano. Ese testimonio es el que dieron entre nosotros nuestros difuntos, a quienes recordamos con tanto cariño. Que Dios los tenga en su santa gloria. Ave María Purísima. Sigan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Escucha, Señor, las oraciones de los que te suplican, y concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que todos los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Jaime Alvarado, Genaro Alejandro Benítez, Antonio Reyes, José Luz Uribe, Georgina Dávila, Elodia Peña, Carlos Olvera, Luz Olvera, Esther Doria Gallegos, Ole Aguilar, Carlos Hugo Senil y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, a ese Dios de nuestra esperanza, que nos creó para que vivamos libres y en libertad le sirvamos a Él y a nuestro prójimo, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense, los demás pueden sentarse. Y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, dice el Señor.
Oremos. Alimentados con un mismo pan, mediante el cual renuevas sin cesar a la familia humana, te rogamos, Señor, que de la participación del sacramento de unidad obtengamos un amor genuino y puro para ayudar al progreso de los pueblos y cumplir, movidos por la caridad, las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanas, hermanos, hemos glorificado a Dios nuestro Padre, hemos puesto en sus manos a nuestros difuntos, a nuestros enfermos y las demás intenciones. Alimentados espiritualmente, esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche, vayan con Dios.